Buenos días. Vamos a empezar la conexión, ¿no? Vamos a ver el tema, entonces, estabilidad del sistema de potencia. Básicamente, dice la estabilidad en los sistemas eléctricos, ¿verdad? Eh, Puede ser afectado por la variación de los pares u oscilaciones actuantes en un generador, ya que esto produce modificaciones en los voltajes y la frecuencia resultante. Es decir, si yo tengo una máquina generando potencia, ¿verdad? Pero la velocidad de la máquina no está sincrónicamente, no viaja, gira igual que el campo que está girando alrededor de la máquina, se produce distorsiones en los voltajes y en la frecuencia de estos voltajes. Y eso es lo que vamos a estudiar en este caso. Entonces nosotros tenemos dos tipos de disturbios. Tenemos la condición de operación de estado estable. Esto ocurre si todas las cantidades físicas que se miden o se calculan y que describen la condición del sistema se pueden considerar constantes para propósitos de análisis. Entonces, es decir, si hay una distorsión, pero eso no modifica los valores constantes de los valores de la impedancia del sistema, la frecuencia, etcétera, entonces se considera una condición de estado estable. Y llamamos disturbio, esto ocurre por un cambio repentino o una secuencia de cambios en uno o más parámetros del sistema, en uno o más de sus cantidades de operación. Este disturbio se considera grande si las ecuaciones no lineales que describen la dinámica del sistema de potencia no se pueden linearizar. Es decir, si yo tengo un disturbio en donde es tan grande el disturbio que los valores de tensión, frecuencia, no se pueden colocar en números normales, sino que hay mucha armónica y son valores muy variantes, entonces ese es un disturbio. Para hacer este estudio que vamos a discutir ahora, solo se consideran las corrientes y voltajes de frecuencia sincrónica en los devanados del estator y en el sistema de potencia. Es decir, vamos a considerar un sistema sincrónicamente estable. En consecuencia, no se consideran componentes de corriente directa ni armónica, ya que sabemos que cuando el sistema está muy inestable, ¿verdad? Los valores aparecen armónicas en las señales de tensión o corrientes directas. Y sabemos que para poner corriente directa en una señal sinusoidal, pues es muy perturbadora y realmente el resultado de voltaje es muy, muy malo. Y las armónicas, ustedes saben que las armónicas son otras frecuencias que nacen de la fundamental y que modifican los valores de tensión. Por supuesto, eso no se va a considerar en este caso. Se usan las componentes simétricas para representación de fallas. Ya sabemos que nosotros ya vimos componentes simétricas, vimos que podemos usar las componentes simétricas para calcular fallas distorsionadas. Y se considera que el voltaje generado no se afecta por las variaciones de velocidad de la máquina. ¿Ok? Esos son los elementos que vamos a utilizar para el estudio que vamos a hacer en este momento. Veamos lo que se llama la dinámica del rotor y la ecuación de oscilación. La ecuación de oscilación es la ecuación más importante, porque es la ecuación que define cuál es la señal de tensión que entra al sistema. Entonces dice, la ecuación que gobierna el movimiento del rotor de una máquina sincrónica se basa en un principio elemental de dinámica que establece que el par de aceleración, es decir, el par que mueve la máquina, que hace que gire, es el producto del momento de inercia, que nosotros lo llamamos J, ¿verdad? Por la aceleración angular. Es decir, si yo tengo la máquina y coloco en un punto, digo, este es el punto de sincronismo, y yo veo la forma de la señal sincrónica junto con la velocidad de la máquina, y si eso no va junto, va a haber una distorsión de tensión. Entonces, el par de aceleración es esta constante de aumento de inercia J multiplicada por delta tema, que es la aceleración del desplazamiento angular del rotor. Es decir, el rotor está girando y tiene que haber sincronismo entre los dos, entre el campo que gira dentro de la máquina y la máquina físicamente. Y esta ecuación es igual a el par mecánico, Tm, ¿ya? Si es una máquina que está girando y tengo una turbina, le estoy echando aire a presión y eso hace que dé vuelta. Entonces ese es el par mecánico del generador, menos el par eléctrico, es decir, el par electromagnético que está girando dentro de la máquina. Sabemos que en una máquina sincrónica que es un generador, hay un campo que gira alrededor de la máquina, ¿ya? Entre hierro, está dando esa vuelta ahí. Y la idea es que los dos, la máquina físicamente y el campo, vayan de tal manera juntos para que la tensión que salga sea una tensión armónica, bonita y no distorsionada.
Entonces, en un generador, el par mecánico y el par eléctrico son iguales y no hay aceleración si el sistema está en sincronismo. Es decir, llamamos sincronismo cuando la velocidad del rotor y la velocidad del campo van juntos. Esa máquina va juntos. Pero si no, hay una distorsión. Entonces, en un motor sincrónico, la flecha es opuesta a la del generador. ¿Por qué? Recuerden que en un motor, no un generador, sino un motor, yo tengo que mover la masa, esa máxima masa del rotor que está dando vuelta. Es decir, TM, ¿verdad? Hay un par mecánico que hace que la máquina dé vuelta. Y T son de signo contrario, porque por supuesto, un motor yo tengo que empujarlo para que se mueva. Entonces él está parado y yo necesito romper esa inercia. Y aunque yo lo estoy jalando, siempre él está parado porque él se mueve por el campo. Por lo tanto, TM y TE son contrarios. Entonces dice, aquí TE corresponde a la potencia del entrehierro, ya dijimos, ¿verdad? En un generador, lo que está en el entrehierro, es decir, entre el campo y el rotor, ese espacio ahí está el campo eléctrico, para impulsar el rotor, mientras que el TM representa el par contrario, es decir, la máquina, que es un sistema mecánico, ¿verdad? Está muerto y tú lo tienes que empujar. Entonces siempre la máquina tiende a echar para atrás. Por lo tanto, tienen pares diferentes. En la dinámica del rotor y la ecuación de oscilación tenemos esta fórmula, ¿verdad? J de omega m, que es el momento angular del rotor, ¿verdad? Recuerda el momento, es eso que revisamos ahorita, que es J, que es la constante de inercia por omega m, que es la velocidad sincrónica del motor, multiplicada por la aceleración. Esto que está aquí viene siendo la aceleración de la desviación del ángulo del rotor respecto a la sincrónica. Es decir, esta aceleración por esto me da el par de aceleración. Pero visto desde el punto de vista eléctrico y mecánico, el par de aceleración, es decir, lo que acelera, eh, esa potencia de aceleración, pero es igual a la potencia mecánica menos la eléctrica, obviamente, ¿verdad? La potencia mecánica es en el caso generador, la que le da la turbina, que hace que dé vuelta, y el par eléctrico, la potencia eléctrica, es la potencia, ¿verdad?, en el entrehierro. Este coeficiente JWM, que está aquí en la fórmula, es el momento angular del rotor. Recuerda que era el momento inercio por la velocidad sincrónica. J omega SM es la velocidad sincrónica. Este coeficiente se denomina M. Ellos llaman esto M. Entonces yo sustituyo en la ecuación que está aquí arriba, este elemento lo sustituyo por M. Aquí, este elemento que está aquí representa la aceleración de la desviación del ángulo rotor respecto a la sincrónica. Si tenemos, ok, las dos cosas girando, pero hay una que está más retrasada respecto a otra, ese M que habíamos llamado aquí arriba, por esta aceleración, es lo que se conoce como eh, el- la aceleración de desviación. Que está aquí. Y todo esto multiplicado me da el par de aceleración, que es lo que a mí siempre me interesa buscar en los cálculos, que es igual al par mecánico menos el par eléctrico. ¿Okay? Ahora ellos hacen unos cambios y ellos dicen ahora, hay otra constante utilizada en los datos de la máquina que se utiliza para realizar estudios de estabilidad y es lo que se llama la constante H. Es otra manera de ver la película. H es la energía cinética almacenada en megajoules a la velocidad sincrónica entre la capacidad de la máquina. Utilizando las ecuaciones, H es un medio de J, total inercia, la velocidad sincrónica de la máquina, dividido entre SM max. Esto que está aquí es la potencia de la máquina. Entonces, yo tengo esta operación, yo calculo H. ¿Okay? Y también crean otra cosa que se llama M. M es 2 veces H entre la velocidad sincrónica de la máquina multiplicada por la potencia de la máquina. Esto viene en megajoule por radianes mecánicos. Luego llegamos a esta ecuación y llegamos a esta ecuación. 2H, segunda derivada de la variación del ángulo con respecto al tiempo, es igual al par mecánico menos el par eléctrico. Y el par mecánico menos el par eléctrico, que está aquí arriba, es el par de aceleración. Por lo tanto, si yo tengo H, yo puedo calcular el par de aceleración. ¿Ok? Y si tengo H, puedo calcular M. Esto porque en muchos ejercicios M es una constante que se consigue en las tablas. Yo tengo una tabla y veo, esta máquina de tal tamaño tiene un valor M tal.
¿Y eso de dónde nace? Eso nace de tipo de máquina. Máquina de tantos megavatios, modelo tal, no sé qué, tiene eso. Y eso viene que ver con cuánto pesa el rotor, cuál es el tamaño, cuáles son las pérdidas. Cuando el rotor está dando vuelta, cuáles son las pérdidas adentro. Esta que está aquí, esta o esta, es lo que se conoce como la ecuación de oscilación de la máquina, que es lo más importante que no te necesitan calcular, esto. Entonces, en la dinámica del rotor, hay veces que en vez de tener una máquina, tenemos varias máquinas. Entonces, la ecuación de oscilación de la máquina es la ecuación fundamental que gobierna la dinámica rotacional de la máquina sincrónica en los estudios de estabilidad. La ecuación de oscilación. ¿Ok? Esta ecuación, que ya la vimos, se puede escribir como dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya sabemos que mecánico menos eléctrico es para aceleración y se puede escribir así. Dos veces h, que ya lo vimos, velocidad sincrónica, la variación de la velocidad sincrónica respecto a esto. Tenemos esta fórmula que es la desviación del ángulo, me da la velocidad actual menos la sincrónica. Y también hay otra ecuación que se llama la h del sistema, que es la h de la máquina por la potencia de la máquina entre la potencia del sistema. Es decir, si yo tengo una máquina de tantos megajoules, lo multiplico por su potencia, vamos a poner 40 megavatios, y lo divido entre S. Ese, recuerden que ese es la base del sistema. ¿Ok? Entonces el valor de H viene en megajoule sobre MVA y se puede encontrar en muchas tablas, como ya hemos dicho, ¿no? Consigo muchas tablas y así en la tabla 16.1 del texto de este capítulo podemos ver esa tabla y aparece varios valores. Porque esto se hacen por cierto varios ejercicios, es bueno que vean el ejercicio que está en el texto. En un estudio de estabilidad para un sistema con muchas máquinas dispersas geográficamente, es deseable minimizar el número de ecuaciones de oscilación que se tiene que resolver. Hay que recordarse lo siguiente, cuando yo estoy trabajando en un sistema de transmisión como el nacional venezolano, yo tengo que sincronizar todas las máquinas que entran a la red, todas, sin discusión, y todos esos generadores tienen que estar sincronizados. Es decir, ninguna máquina entra a la red si no está a la frecuencia que está la red. Nunca. Además, nosotros cuando vamos a meter una máquina al sistema, nosotros la encendemos, después que llega su sincronismo, no es el sincronismo, colocamos un equipo que se utiliza para ver cuál es la tensión y frecuencia de la línea de alimentación, o sea, lo que está afuera, y cuál es la que tiene la máquina. Y aceleramos, disminuimos la máquina hasta que esté exactamente igual. Cuando las frecuencias coinciden, entonces yo meto la máquina al sistema. Si no, no puedo hacerlo. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Yo tengo una máquina que tiene un H1 llamado H1, un H llamado H1, y sabemos que 2H1 entre 2S, por la aceleración aquí del ángulo de diferencia, es par mecánico 1 menos par mecánico de la máquina 1 por menos el par eléctrico de la máquina 1. Recuerden que esta es la ecuación de oscilación. Y la otra máquina es esta. ¿Cómo hago para trabajar con las dos? Bueno, simplemente hago lo siguiente. Esta ecuación de oscilación, que es esta misma que está aquí, yo lo que hago es que en vez de usar la H que normalmente se usa por una máquina, sumo las dos H, H1 y H2. Y el par mecánico se suma el P1 más la máquina 1 más la máquina. Y eso me da, y el par eléctrico es el par eléctrico de la 1 menos, más el del otro. Y entonces yo puedo trabajar, ¿no? Teniendo dos máquinas. Y si tuviera 10, hago exactamente la misma operación. El H va a ser la suma de los H y la par mecánico será la suma de los par mecánicos. ¿Ok? Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dice, dos unidades generadoras de 60 Hz operan en paralelo dentro de la misma central generadora y tienen las siguientes valores. Y una potencia nominal de 500 MVA, un factor de potencia 0.85, esta es la tensión 20 kilovoltios y su velocidad sincrónica es 3600 revoluciones por minuto. Y el H1 vale esto. Ahora tenemos otra máquina, la máquina 2, tiene 1333 MVA, un factor de potencia 0.9, 22 kilovoltios, 1800 revoluciones por minuto. Y su H vale esto. Entonces se calcula la constante equivalente para dos máquinas sobre la base de 100 MVA.
¿Ok? Entonces la solución, agarro el primer valor de H1, capital, lo multiplico por la potencia de su máquina. ¿Vale? Luego le sumo el segundo, que tenemos aquí la H2, y lo multiplico por la potencia de su máquina. Esto todo sumado me da este número, que es la energía cinética total del sistema. Entonces, la H, este número, en base a 100, porque me está pidiendo en base a 100 MVA, ¿no? Lo divido simplemente este número entre 100 y me da 67,59 megajoules por MVA. Entonces, como se dice, se puede usar este valor en una sola ecuación de oscilación siempre que las máquinas oscilen juntas, de manera que el ángulo de sus rotores esté en la misma etapa en cada instante. Este tipo de ejercicio, que vimos, fíjense que cómo se hace, las H se suman, las PM se suman, se hacen solamente cuando tenemos lo que se conoce como máquinas coherentes. ¿Ok? Es decir, máquinas que oscilan a la misma velocidad y tienen una diferencia de ángulo igual. Si no, esto no se puede hacer. Solamente por máquinas. O sea, es decir, si yo tuviera una máquina, como estaba diciendo en el ejercicio, en el ejemplo anterior, una máquina que está parada aquí en el sistema de propio de cuerpo LED y quiero conectarla a la red, entonces yo esa máquina la acelero, la coloco en el ángulo exacto, igual que está la red, y cuando esté el sistema en lo que se llama sincronismo, entonces yo puedo meterla, enchufarla a la red. Si no, no se puede. Bien, ahora hay casos en donde las máquinas no son máquinas coherentes, sino son máquinas no coherentes. En este caso, las máquinas no coherentes, es decir, que no oscilan juntas, la ecuación conjunta del sistema, ¿verdad? La ecuación de oscilación, que es esta, se hace igual, pero en vez de, por ejemplo, H1, yo tengo un H12, pero diferente al que calculamos ahorita. En el anterior se sumaban, aquí no. Aquí se multiplica el de una máquina y de la otra máquina y se divide entre las sumas. ¿Ok? Y los pares mecánicos, el general va a ser uno menos el otro dividido entre los H. Y el par eléctrico va a ser el de uno menos el otro dividido entre los H. Es decir, que el H, el PM, ese H, que es el factor H, se suma, pero es decir, se multiplica, pero se divide entre la suma. Igual que el par mecánico, se resta y se divide entre la suma. Y el par eléctrico se resta y se resta. Y este ángulo también se resta. Este resultado que está aquí es el que yo usaría usando el mismo cálculo como el que hicimos aquí, pero con esa modificación, ya que las máquinas no son coherentes. Entonces, básicamente en los ejercicios hay que revisar los del texto, está en el texto. Nosotros tenemos que calcular, por ejemplo, cuando hay máquinas coherentes o no coherentes, ¿verdad? ¿Cuáles son los ángulos de desviación? ¿Cuáles son los horas de H? ¿Verdad? Y a trabajar en ese sentido. Bien, es importante que revisen en el texto varios ejercicios que se encuentran ahí que hablan de esto. Va a haber otra conexión Zoom donde vamos a trabajar un poco con la oscilación. Es otro punto de este texto o de este capítulo. Y es importante que se lean esta parte, vean los ejercicios que están aquí. Y si quieren, es importante leer la otra parte que vamos a ver también para hacer una conexión esta misma semana para completar esto. Entonces, lo importante que hemos visto aquí es que nosotros necesitamos calcular, saber esto, ¿verdad? Es decir, cuál es la ecuación de oscilación, aquí la tenemos. Esta ecuación de oscilación que está aquí, está en función de H, ¿verdad? ¿Verdad? Y esto que está aquí es igual al par, la potencia de aceleración entre esto que está aquí es la potencia nominal de la máquina. Y el par de aceleración siempre es igual al par mecánico menos el par eléctrico. Y es lógico porque nosotros, como dijimos, nosotros queremos que la máquina, par mecánico, o la potencia, en este caso es potencia, pero en sentido lógico lo que queremos es que la potencia mecánica y la potencia eléctrica restada me da esto. Pero nosotros lo que queremos siempre es que la velocidad de la máquina
sea igual a la velocidad del campo que gira. ¿Ok? Si no es así, si la velocidad con que físicamente da vuelta a la máquina y el campo no giran igual, va a haber entonces distorsión. ¿Ok? Va a haber distorsión y va a haber perturbación en la red. Eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos que eh, estos señores que están aquí sean iguales, porque el par de selección sea cero. Es decir, nosotros queremos que la máquina produzca una señal de oscilación, una señal, pues, una frecuencia de salida, en este caso 60 Hz, queremos que esté así, perfecto, una señal bonita de voltaje. Porque si no fuera, si hay diferencia entre estos dos elementos, entre par mecánico y eléctrico, la señal que va a salir para la calle de la máquina va a tener oscilaciones, va a tener perturbaciones, va a haber armónicos, va a haber componentes directas, y todo eso, por supuesto, daña los equipos. Yo estoy alimentando un motor con un voltaje todo distorsionado, ese motor lo más seguro es que se recaliente y con el tiempo se daña, porque va a haber voltajes negativos, positivos, cosas que hacen que el rotor se frene, eche para atrás, eche para adelante. Claro, muy pequeña, pero daña a la larga el equipo. Y si tengo un equipo electrónico, voy a tener voltajes con picos que pueden dañar el equipo electrónico. Por eso que siempre todo tiene que estar en lo que se conoce como sincronismo. Es decir, que el campo que está girando dentro de la máquina y la velocidad con que gira el rotor tiene que ser igual, siempre. Si no, tenemos distorsión. Y es por eso que nunca, cuando yo voy a meter una máquina en la red, la meto sin que yo sincronice la señal que está saliendo del generador. De esta manera que el voltaje que está generando la máquina sea idéntico, digamos, en módulo y en frecuencia, con la frecuencia de la red a la que yo me voy a conectar. Y entonces vimos que la ecuación más importante es esta, que se puede ver en cierta forma resumida así, ¿verdad? Y de esta manera yo puedo trabajar y operar adecuadamente con el sistema. ¿Ok? No hay ninguna pregunta, veo que no hay nadie por ahí. Bueno, es importante que lean bien este material, este capítulo, ¿verdad? Este capítulo del libro, déjame ver, creo que es el capítulo 13. El capítulo 13 del texto. Recuerda que el texto está ahí. En el capítulo 16, a partir de la página 654. Y ahí van a ver completo el capítulo. Hay ejercicios escritos ahí, más un soporte de ejercicio. Entonces, próximamente, esta semana, si quiere, vamos a hacer otra conexión para ver el otro punto de esto, donde aparecen otro tipo de ejercicios, para completar este material. Como no hay nadie por ahí, entonces yo me repito. Cualquier cosa, estamos a la orden, como siempre.